Buen día, Bien, vamos a analizar este ejercicio. Hay una serie de ejercicios ahí, pues, para ir comprendiendo y afirmando todos estos conceptos que estamos aprendiendo. Tenemos esta siguiente expresión. Dice que A implica B y B implica A. ¿De acuerdo? Esto pudiera sugerir lo que habíamos demostrado la otra vez, de que si tu mamá te manda las tortillas, ¿verdad? Implica que tú vayas por ellas. Y se da un hecho, y se da el hecho de que tú vas por ellas. Implica que tu mamá te mandó por ellas. Esto es satisfacible, más no tautológico. ¿Sabes? Porque pudieras haber traído las tortillas sin que te lo ordena. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, esto es satisfacible, ya que para el caso cuando tu mamá no te las manda traer, ¿verdad? Y tú las traes, esto se hace falso. ¿Toda la expresión? ¿Vale? Y cualquier otra combinación es que verdad. ¿Vale? Bien, ahora vamos a hablar del modus tollendo tollens, que es otra regla de inferencia importante. Llevamos tres. Tenemos el modus ponens o ponendo ponens, y tenemos el modus tollendo tollens, segunda, y el silogismo hipotético. Ahí va, modus tollendo tollens. ¿En qué significa esto? Que modo en el que negando niegas. ¿Sale? Entonces el silogismo era como la transferencia de que si este es se puede hacer. Transitiva, es la transitiva. El modus tollendo tollens, ahí va. Vamos a verificar si esto es tautología. Entonces tenemos que si A implica B y no B, ¿verdad? Implica que no A. ¿Sale? En términos de tortillas, si tu mamá te envía las tortillas, implica que las traigas. Y no traes tortillas, implica que ¿quién? No te mandaron por ellas. Eso sí. ¿Sale? Entonces, efectivamente, el modus tollendo tollens es una tautología. El modo en el que negando niegas, ¿verdad? Si niegas el consecuente, implica que niegues el antecedente para que esto siga siendo verdad. ¿Sale? Dijo niega el consecuente para que. Pues sí, niegas el consecuente, la forma en la que negando el consecuente niegas el antecedente, ¿verdad? Bien, ahí está la demostración. El ejercicio 7 es bastante interesante, observen. Si tengo que A y B y tengo que no ir a conjunto con la negación de A y niego todo esto, esa conjunción, pues vamos a concluir lo siguiente. Se concluye que al negar una proposición insatisfacible se obtiene una tautología. Vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Entonces, para el caso de A y de B tenemos ¿qué expresión? Esta se sabe que es una tautología, ¿verdad? Una contradicción, ¿verdad? Hasta ahí. ¿Vale? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, ¿verdad? Y no hay problema, se fijan qué sucede aquí. 0 y 1, ¿cuánto les va a dar? 0, ¿verdad? Aquí tenemos 0 y 1, 0. Aquí tenemos 0 y 0,
0. Y aquí tenemos que 1 y 0, 0. Si negamos una contradicción, como la que tenemos ahí, una insatisfacible también, ¿de acuerdo? Concluimos que esto se convierte en tautología, ¿de acuerdo? ¿Sale? Eso es lo que podemos ver. Pues todo lo niega, ¿verdad? Al final resultado, si todo lo niega, pues lo convierte en negado. ¿Sale? 8. Ahí está. ¿Qué pasa si se niega una proposición satisfacible? ¿Qué obtienen si niegan una proposición satisfacible? ¿Por qué? Porque nada más inviertes en el estado de devolvería y como pueden ser los dos, pues siguen existiendo los dos. Sí, la pregunta es ¿por qué? Es la parte interesante. ¿Qué pasa si se niega una proposición satisfacible? Sigue siendo la proposición satisfacible a menos que sea que... Pues sí, porque para que se vuelva en contradicción, o sea, vamos razonando, ¿no? Las tautologías son satisfacibles. Quiere decir que si niega una tautología se convierte en contradicción o insatisfacible. ¿Sale? Pero satisfacibilidad no exige tautología. Entonces, ¿qué sería la negación de una satisfacible? Es otra satisfacible, necesariamente. ¿Sí o no? Porque no se puede convertir ni en qué, ni en tautología, ni en contradicción. ¿Sale? Ejemplo, una implicación. Ya sabemos que es satisfacible. Si negamos una implicación, ¿en qué se convierte? En otra satisfacible. Todas las operaciones lógicas, ¿verdad? ¿Qué son? Satisfacibles. Si niegas una compuerta lógica, ¿qué obtienes? Satisfacible. ¿Sale? Así de fácil. Aplicaciones, vamos por este punto. Un decodificador BCD a 7 segmentos está conformada por 7 proposiciones. ¿Qué tipo de proposiciones son? ¿Satisfacibles, insatisfacibles o tautologías? ¿Por qué no pueden ser insatisfacibles? O es una o es otra. O es un estado. A ver, esas las respuestas no me gustan. Las de es gato y no es gata, no. Porque A se ver. requiere que el foco prenda o apague, dependiendo de tu necesidad. Más formal. Está diseñado para Ya que, casi, más formal. está diseñado para que, dado ciertas circunstancias, se dé la respuesta afirmativa a la salida. Y si no cumple los requisitos, simplemente está dice que no. Bueno, ¿por qué sin SAT? No me contestaron ninguno la pregunta. O sea, sí me dijeron por qué SAT. Me acaban de decir por qué SAT, por qué es satisfacible. Porque no siempre, pero yo pregunté por qué no pueden ser insatisfacibles. Porque entonces sería como que no serviría. Porque entonces para que esté ahí lleva un propósito ese segmento. O sea, las Y siempre, insatisfacibles no tienen propósito. en este caso, ¿no? Porque ya no sería un decodificador, ya simplemente sería algo fijo, por así decirlo. Sería lo mismo que si no hacías corriente. No, no Para es que el- quiero poner algo que siempre va a estar apagado. Perfecto, me gusta más eso. Lo mismo que pasa con las tautologías, para que quiero algo que siempre va a estar encendido, que quiera controlar y que deba estar encendido, ¿verdad? Mejor dicho. Algo que no requiere cambiar de estado, pues ya no requiere más que estabilizarlo, ¿verdad? Entonces en la electrónica digital, rula que lo satisfacible controlado por satisfacibilidad. ¿Sale? Bien, la número 10, ahí va. ¿Se acuerdan del teorema de De Morgan? El teorema de De Morgan es una ¿qué? Tautología, porque si no lo es, ¿qué creen? No pudiera cumplir que sea equivalente en todos los casos, ¿sí o no? Bien, ahora vean el sí, solo sí en acción. Dice que la conjunción de A y B, sí, solo sí, ¿verdad? La negación de quién? De la disyunción de negaciones de A y B. ¿Sí o no?
¿De acuerdo? Ok, ¿qué resultaría aquí? Pues hay que demostrarlo con una tabla de verdad, a ver si son equivalentes, ¿sí o no? El valor de la expresión de la izquierda deberá ser igual al de la expresión de la derecha, porque este se encarga de vigilarlo, ¿sí o no? Si una de estas da 0, ¿qué creen? La electrónica digital se destruiría. Así de fácil, o sea, otra vez la computadora explota. ¿Sale? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Bueno, a ver si es cierto. A y B en ceros no hay ningún problema, ¿verdad? La negación de A, ¿cuánto es? 1. Y la negación de B es 1. 1 en disyunción con 1, 1. Negado, ¿cuánto es? 0. ¿Es equivalente a 0? Sí. Ahí está. El valor de la izquierda es exactamente el valor de la derecha. ¿Verdad? Y bien, para 1, 0, ¿qué significaría? 1 y 0, 0. ¿Aquí cuánto nos daría? 0 o 1. 1. Negado. 0. Sí, solo sí 0. ¿Verdad? Entonces sería. Y así sucesivamente hasta llegar con el 1, efectivamente. 1 y 1, aquí da 1, ¿verdad? Esa es la única ocasión en la que da 1. ¿Sale? Y aquí quedaría 0, 0, ¿verdad? En disyunción da 0. Negado es 1. 1, sí, solo sí 1. 1. Tautología. Teorema de Morgan es tautológico y es muy importante, ¿verdad? ¿Para qué sirve en electrónica digital? Para simplificar, ¿no? Reducciones, ¿verdad? Todas las tautologías tienden a hacer ¿qué? Optimizaciones. Sería algo así como irse acercando a la raíz, ¿no? ¿Dónde? Sería como irse acercando a la raíz porque se va simplificando. Depende del operador, depende de qué, por ejemplo, depende de la operación de la derecha porque está la simétrica, falta otra. Porque el de Morgan también está para la negación de quién. En la conjunción y la negación de átomos, ¿sí o no? O sea, falta su dual. Depende de cuál compuerta. Sí, depende de cuál es la compuerta de reducción. ¿Cuál es tu target, pues? Si tu reducción es de reducir a A, pues te va a servir esta propuesta, ¿no? Si tu propuesta es reducir a 2, esta es la que te va a servir de este lado, convertir a en 0. ¿Sí o no? ¿Vale? Aguas. Bien. 11. Aquí está, esta me encanta. En caso de no ser posible clasificar una proposición por límite computacional o mental, nos podemos estar enfrentando a algo llamado conjetura. Razonen por favor esta parte. Hasta ahorita hemos clasificado proposiciones tamaño Mickey Mouse. Me refiero, ¿cuántas variables máximo? 3. Un circuito digital tiene miles de átomos. Miles de átomos, señales, ¿verdad? Cada cobre que ven en un circuito impreso es un átomo. ¿Sabes? Pues ya se imaginarán el tipo de proposiciones que se construyen internamente. Se requieren millones de compuertas, ¿verdad? Miles de millones de compuertas. Con átomos, es decir, señales diferentes, ¿sí o no? Miles de estas. ¿Sale? Entonces, ¿qué creen? Imagínense que les pongo a validar si un procesador funciona correctamente. ¿Cuántas combinaciones hay para poder verificar si ese procesador está funcionando bien? ¿Cuánto acabas? En buen rato, ¿verdad? En Intel, aquí en Guadalajara, se desarrolla lo que se llama Testing and Verification. Verificación formal de circuitos. Y la verificación formal de circuitos, efectivamente, verifica la totalidad del funcionamiento del chip. Y créanme, total. Se requieren semanas, a veces hasta meses, que una computadora verifique todo el circuito. Formalmente. ¿Sale? ¿De acuerdo?
qué lo hacen? Porque ya se les escapó un error en 1995. El Pentium, el primer Pentium que salió al mercado, no sabía dividir. ¿Sale? Y fallaba por 1/256 de bit. O sea, fallaba por una fracción, la 256ª parte del bit más pequeño. En términos astronómicos significa que te pasaste de Marte y llegaste a Júpiter. ¿Sale? En esos términos, ¿verdad? Te brincaste de más. ¿Sale? O te faltó por llegar y te caíste en el Sol. ¿Sale? Entonces, desde entonces, todas las empresas de semiconductores, en caso de no pasar ciertas reglas de verificación formal, funcional, desactivan algunas partes de ¿cómo se llama? Del circuito integrado, porque estas no se pueden verificar aún. Desactivan esa parte y ¿cómo se llama? Producen otro chip, ¿sale? Que no tenga esa parte que no pasó la prueba en tiempos de diseño, no en tiempos de... Estoy validando un diseño, no un circuito, o sea, no un chip. El diseño diagrama, el esquemático de todo el circuito se verifica con computadoras, ¿sale? Antes de su producción, porque en producción ya es demasiado tarde, ¿sale? Ya el error ahí está y sale al mercado y ¿qué creen? Vienen las demandas, ¿sale? Entonces, esto es un hecho, esto fue verdad, y créanme, empresas de semiconductores sí van a tener y van a buscar, ¿verdad?, lo posible para poder verificar los circuitos. Entre más variables se implementan, entre más variables se agregan al problema, cada vez es más difícil verificar, porque una señal adicional requiere el doble de procesamiento que la anterior. Una variable adicional. Ejemplo, si tuvieras 8 bits, serían 8 átomos. La cantidad de combinaciones posibles, ¿cuántas son? 256, 2 a la 8. Terminable, en tiempo normal, ¿no? 256, de ahorita lo verificamos bien. 32 bits, 4,000 millones. Oye, pero si nomás agregaste 24 bits más, ¿por qué aumentó a 4,000 millones? Pues 2 a la 32, esa es la cantidad de combinaciones, ¿verdad?, de todos los estados que tiene aquí esa variable, ¿verdad? Y nada más hablé de quién, de una posición de la memoria RAM. ¿Cuántas posiciones tiene una RAM? Gigas de posiciones. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es el espacio de combinaciones que tiene una memoria RAM de 4 millones de bytes? Impresionante. Nada más cuenten la cantidad de bits, ¿no? Ahora eso es 2 a la cantidad de bits de toda la memoria RAM. Esa es la cantidad de estados que tiene su computadora. Supera el número de átomos del universo. Así de fácil. Ni el universo tiene tantos átomos. Entonces hay un límite computacional para eso, justamente. ¿Sale? En caso, fíjense, ahora sí, para ese tipo de problemas, ¿verdad? En caso de no ser posible clasificar una proposición por límite computacional o mental, nos podemos estar enfrentando ante una conjetura. ¿Sale? Y eso me encanta porque en Viaje a las Estrellas sucedió una vez, ¿verdad?, que el capitán Kirk le pregunta a Spock, ¿cómo vamos a penetrar? ¿A qué velocidad podemos penetrar el hoyo negro? Déjenme averiguarlo. Son demasiadas variables y lo único que puedo darles es una conjetura. O sea, no lo podía verificar. ¿Sí o no? Estaba hablando de una que corazonada. Parece ser, ¿verdad?, que hasta ahorita lo que puedo razonar nos lleva a un resultado que correcto o incorrecto, pero no puedo demostrarlo. Y la lógica proposicional se enfrenta a esto. El lenguaje es tan grande, ¿verdad? Es tan grande que no podemos verificar, no podemos definir cuántas son tautologías y cuáles no son, o cuáles son satisfacibles. Quiere decir que cuántos hay
Pues infinitas satisfacibles, infinitas tautologías e infinitas contradicciones. Y solamente podemos probar unas cuantas, ¿verdad? Las más pequeñas. ¿Sí o no? ¿Sí se fijan? El otro infinito es indemostrable. Esto es tema de investigación en computación. Si se van a meter una maestría en ciencias computacionales, van a tratar este problema. Se llama el problema de explosión de estados. Si se van a diseño electrónico, ¿qué creen? Es la misma. Tienen que verificar que su circuito funcione. ¿Sale? Si no, no lo imprimen, ¿sí? Y si lo imprimes y está mal, ¿qué crees que va a pasar? Te corren. Y sabrá Dios con cuándo, con cuántas multas. Así que tengan cuidados, porque poner en línea esas cosas no es bueno. Tarea, ya está. Fue muy productiva la sesión de hoy. ¿Vale? Investigar acerca de las reglas de inferencia más relevantes de la lógica proposicional. Aquí están. El modus ponens, modus tollens, simplificación, el teorema de la adición, el teorema del silogismo hipotético, entre otros. Todas las reglas de inferencia que pueden investigar, entre más tengan a la mano, más fácil va a ser diseñar su kernel. Más eficientemente podrá procesar conocimiento su kernel. Si ustedes conocen pocas reglas de inferencia, tendrán un kernel de inferencia pobre y demasiado ineficiente. ¿Se fijan hasta dónde llegamos hoy, el día de hoy? A la parte de qué es lo que va a procesar cada una de esas secciones del sistema experto. Todavía nos faltan las conclusiones, pero estamos pisando ese terreno entre las conclusiones. Por ejemplo, si sabemos que a lo mejor la información que va a procesar el kernel tiene un grado de dificultad muy alto, le ponemos ciertas reglas de diferencia, ¿se quedarían como desperdiciados o todo siempre se utiliza? Por ejemplo, si hay conocimiento que no puede ser explotado por alguna regla de inferencia, pues sí. Y la tienes implementada en tu kernel, pues ese código quedaría inactivo, pues. Pero si eventualmente tu conocimiento evoluciona, es decir, le estás enseñando más cosas y la regla de inferencia está lista, ¿qué crees? No va a procesar alguna. Entonces la idea es meterle... De preferencia, te lo va a indicar las necesidades de tu proyecto. Te lo va a indicar. Si requieres, por ejemplo, si vas a hacer un sistema experto de cálculo diferencial, métele todas. ¿Sale? O sea, es por darte un ejemplo extremo. ¿Cómo cuántos son? ¿Quién? ¿Cuántas reglas diferentes? Dos básicas. Son dos básicas, modus ponens, modus tollens. Esas dos demuestran las demás. O sea, las demás son que compuestas o se derivan. Pero son tan útiles que se prefieren utilizar como teoremas. ¿Sabe? Un teorema depende de varios. Puede estar demostrado a partir de un teorema, y los teoremas siempre se basan en ¿qué? En axiomas. Los axiomas son ¿qué? Dogmas de fe. ¿Sabe? O sea, ¿crees que esto es verdad y se acabó? Por ejemplo, te acabo de decir que un átomo es ¿qué? Una proposición indivisible. No lo pones a prueba, el maestro lo dijo. Eso es lo que dijo, ¿verdad? Y de ahí en adelante, ¿qué hacemos? Quiere decir que la religión y la ciencia son lo mismo. Así de fácil. La religión es ciencia y la ciencia es religión. ¿Sabes? Quedó demostrado eso. Ha quedado demostrado. Profe, nada más una duda. ¿A qué se refiere la última frase? Y verificar que son tautologías las reglas de diferencias. Proposiciones insatisfacibles, a ver, entre otros. Aquí ya vimos algunas proposiciones tautológicas. Y verificar que son tautológicas las reglas de inferencia que investigan. Que son, y verificar que son tautológicas las reglas de inferencia. Las que hayan investigado, pues. Verificar que las reglas de inferencia son tautológicas. Así es.
lógicas la regla. Es que ahí diría como una coma, porque en redacción sería verificar que la regla de diferencia son Acepto. Es irrefutable. Tiene razón.